Esto más porque es muy largo el tema. Ya. El libro más o menos como 10 páginas o 11 creo que es. Ah, ¿Ya no avanza la glándula tiroidea o no? ¿O no? Ayer era ese teórico, ¿no? No, ayer era de la FC gonado de las hormonas gonadotróficas. Y ahora, ¿Cómo era bien? ¿qué se llama el cortisol y la tiroideas? Están relacionadas íntimamente. Son hermanitas. Uno de estos falla, entonces uno de esos falla cualquiera, o sea, hay afectaciones. Ya, entonces, pues, entenderemos hoy día las glándulas suprarrenales y las hormonas suprarrenales. Y de ahí, cuando ya lleven, bueno, vamos a ver un poquito de relación con la hormona de crecimiento, como ya han llevado, y entenderán mejor con las hormonas tiroides, pues nunca más se olvidan, ¿no? Bueno, entonces hoy día vamos a llevar lo que son las hormonas córticos suprarrenales. ¿Ya? Un pequeño resumen de las glándulas, o sea, nosotros hoy día nos vamos solamente a abocar lo que son las glándulas suprarrenales que están aquí, ¿no? A ese nivel. Mira, si se dan cuenta de la cabeza hasta partes, hasta el abdomen y partes genitales, existe un montón de glándulas y células endócrinas que producen hormonas. ¿Quién se imagina, no? Quien tuvo digestión podía producir hormonas, ¿no? Pero sin embargo, todas las enzimas, proteínas que secretan son hormonas, ¿no? Como la gastrina, la colcisteína, la multimina, etc. Tantos que existen son hormonas, entonces cumplen funciones específicas que vamos a ir llevando en este segmento. Pero sin embargo, ahora vamos a enfocarnos en lo que es la glándula suprarrenal, que es la que nos interesa. Anatomía no voy a detallar mucho, pero solo un poquito para entender mejor. La irrigación vascular tiene 3 ramas, ¿no ven? 3 arterias, ¿ya? Pero cuando, digamos, si hubiera falla a nivel de la aorta o disminuir la presión arterial, mira que las glándulas suprarrenales, en una de sus ramas, la superior, por ejemplo, es directamente de la aorta abdominal, ¿no ven? Entonces, los fallos o la insuficiencia o la hiperfuncionalidad rápidamente se manifiesta, ¿entiendes? Como es de alta presión a nivel de la aorta, llega mayor flujo sanguíneo que es a las glándulas suprarrenales, ¿ya? Y otras, por ejemplo, las inferiores reciben de la rama de la arteria renal, las inferiores suprarrenales inferiores, ¿ve? Que también, imagínense que existe a este nivel, por ejemplo, compresión, o sea, una masa tumoral comprime a este nivel, pues va a hacer recorte de flujo sanguíneo en lo que es a nivel renal, automáticamente a la parte inferior de lo que es la glándula suprarrenal, y eso también se va a manifestar con problemas. Entonces, esto es anatomía que el resto no voy a detallarlo, ya que están ubicados en el polo superior de los riñones, en el espacio retroperitoneal, con todos los riñones, etc. Tiene forma piramidal, hay estas dimensiones de 3.5 de altura, de 2 a 3 de anchura, espesor de 1 centímetro, aproximadamente, todos aproximados, ¿ve? Varía mucho de acuerdo a la constitución de cada persona. El peso en su libro de Guyton es 4 gramos, promedio, pero rangos de se maneja de 3.5 a 5 gramos, ¿ya? El peso. Entonces es de pequeño, ¿eh? Esto sí tenemos que conocer bien, ¿ya? Anatomía, ya lo saben, no hemos dicho. La diferenciación estructural y funcional sí tenemos que conocer bien. ¿Cómo se divide en 2 distintas partes, regiones? Una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal. La que ahora nos vamos a enfocarnos es en la corteza suprarrenal. En la médula suprarrenal ya hemos llevado una parte cuando hemos llevado sistema nervioso autónomo, ¿ve? Médula secreta ¿qué? Noradrenalina, aminas, en resumen aminas, que son adrenalina, noradrenalina, etc., dopamina, ¿ve? Todas esas cosas. Entonces, la corteza suprarrenal de toda glándula suprarrenal ocupa el 80-90%. 80-90%. Esto puede variar, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, y la médula el 10-20%. Entonces, ¿qué parte es más importante de la corteza suprarrenal? Que recibe mayor irrigación sanguínea, etc. ¿Qué es la que cuando existe, por ejemplo, variación de flujo sanguíneo, es la primera parte que va a surgir, la corteza suprarrenal? Y por lo tanto, como sabemos, corteza secreta hormonas córtico-esterales.
estrés, por ejemplo, el cortisol, los minerales con aldosterona, etc. ¿Ve? Si funcionalidad alterada en esa región, pues variará todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, ya hemos dicho, ¿no ve? Origen embrional. Mira, esto tiene que entender bien estas cosas. Corteza suprarrenal deriva del mesodermo, dice. No recibe inervación neural y por lo tanto secreta hormonas esteroideas, sin embargo se estimula con hormonas, en este caso la famosa ACTH. La médula, mira, deriva del ectodermo, de las crestas neurales en biología. ¿Ve? Secretan hormonas catecolaminas o las aminas que llamamos en general, adrenalina, noradrenalina, en respuesta a la estimulación simpática precambial. Esto jamás se debe olvidar, jamás el origen, por qué de cada uno. ¿Ve? Entonces, en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de parte endocrinológica, siempre vamos a hablar del origen del mesodermo, casi todas. ¿Ya? División de la corteza, esto es, tenemos que igual conocer esto bien. Mira, se divide funcionalmente esto en tres partes, una externa, media e interna. Actualmente los libros solamente describen así, externa, media e interna, pero antiguamente, pues como siempre, no ven dar nombres específicos por el autor que ha descubierto. Por ejemplo, la corteza, la externa se denomina glomerulosa o glomerular, cuando encontremos los textos. La media, la fasciculada, la interna, la retrocesora. Mira, cada una, por ejemplo, si nos vemos en la imagen corte histológico, hay la corteza suprarrenales. ¿Por qué se llama corteza y qué se llama esa zona específicamente? O por qué se llama granulosa, ¿no? Ahí está. Secreta mineralocorticoides. Y es bien fácil de reconocer. Mineralocorticoides significa va a actuar sobre minerales. ¿Cuáles son los minerales en común? O sea, en términos, digamos, en lenguaje no médico, hablamos de sodio, ¿no? De todos los minerales, de tabla de valencia que conocemos. Imagínense eso, que actúa sobre eso. Pero en específico en nuestro cuerpo, ¿qué existe? Sodio, potasio, cloro, no hay cálculos. Hay mineralocorticoides. En este caso, la hormona más importante, 90%, es la aldosterona. Se secreta en ella. En la media, en la fasciculada, se secretan glucocorticoides. Gluco, bien fácil. Actúan sobre la glucosa. Gluco, por eso se llaman glucocorticoides. Solamente actúan sobre la glucosa. ¿Ya? Y por lo tanto, la más importante es el cortisol. Y la parte más profunda, que es la zona reticulada, secreta andrógenos. Mira que esta parte es bien interesante, de la parte de andrógenos. No voy a profundizar, pero un poquito voy a mencionar. Cuando ya somos adultos, son andrógenos débiles. Pero cuando estamos en periodo, o sea, embrionario, fetal, etc., pues son andrógenos fuertes, que te van a decidir, digamos, orientarte más o menos al sexo. ¿Entienden? A ver. En adulto, por ejemplo, en varones estos andrógenos son reemplazados por la testosterona, pero sin embargo en las mujeres están abolidas o se comportan como andrógenos débiles. Ejemplo los voy a poner. Mira, si estos andrógenos no se desarrollan adecuadamente en un varón, pues el varón tendrá características de una dama, de voz, de madre, de todo estilo. ¿Qué le dices vulgarmente? Gay. No, tampoco así. Afeminado, no sé, ya no es así. Pero, o sea, se dan cuenta que los andrógenos no se han manifestado adecuadamente. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, ha tratado, digamos, en este caso, ha desarrollado quizás un equilibrio entre un poquito más elevada concentración de estrógeno y progesterona que la testosterona. Entonces, eso le da un comportamiento, digamos, de las características de una mujer a un varón. Viceversa, o de una dama. Si se manifiesta más la testosterona, ay, no te parece como varonil, así lo veo, no. La verdad, además, ¿lo ve? Entonces, donde tiene características fenotípicas, ya fenotípicas de un varón, una dama, ¿no ve? Entonces, además tiene, por ejemplo, piel gruesa, no tan fina, te provoca acné, etcétera, etcétera. Cabello es más rizado, tiene a veces barba, bigote, etcétera. Todas esas cosas aparecen. Mira, los andrógenos es la que decide, por ejemplo, si una dama va a tener una piel tan linda, cabello tan lindo, un cuerpo tan lindo, si va a tener axila vellosa.
Si las damas no tienen vellos en la axila, por ejemplo, es que sus andrógenos están bien adecuados. ¿Entienden? ¿No ve? Y si tienen, es pues que hay alguna parte del testosterona un poquito más que está manifestándose. ¿No ves? Se llama eso virilización. Entonces, mira que en el periodo embrionario esto es vital. Es como para decidir, digamos, la orientación, ¿no ve? La orientación en este caso, género, sexo. ¿No? Y hay, por eso se está involucrado la hormona de crecimiento y las hormonas tiroideas. ¿Ya? O sea, me están entendiendo, ¿no? Lo que quiero decir para que no se olviden. Entonces, mira que la zona reticular secreta estos andrógenos, ¿no? La plasma interna. Con bien sencillito de entender, básicamente recordarse. ¿No? Así que no se olviden, es un resumen de su texto famoso. ¿Ya? Entonces, acá, en general, mira aquí les he puesto unos 3 ejemplos, ¿no ve? Aldosterona, cortisol, andrógenos, etc. Pero se han identificado o se han aislado un montón de hormonas córticos suprarrenales. Hay un montón. Todavía están en descubrirse, etc. Pero acá les he puesto más de frente a este RBC aislaron, pero 2 son más determinantes o más importantes. ¿Cuáles son? Aldosterona y cortisol. Esos son los más importantes. Entonces, esto sigue en estudio. A ver, ¿yo cómo puedo comprobar que, por ejemplo, los andrógenos que realmente sí me están afectando de que no tengan características fenotípicas en un sexo? A ver, aún sigue esta discusión, pero se piensa que es. ¿Vale? Entonces, preguntas de aquí, porque ya no las respuestas. ¿Quieres responder? Ya. Entonces, lo más importante para nosotros, tenemos que saber esto, ¿no ve? Corteza, o sea, externa, media, interna. Hay tumores que afectan la parte corteza, en la parte externa, media e interna. Imagínense, fácil de identificar. Si yo tengo elevación de aldosterona y una masa en esa región, pues entonces hay un tumor que está secretando aldosterona blanca y está afectando ¿dónde? A la zona glomerulosa o glomerulosa. Si hay mayor elevación de cortisol, pues está afectando la capa interventural. ¿Vale? Entonces la media es bien sencillo, o sea, identificar correlacional con las patologías. Y identificar lo mismo, por ejemplo, si yo tengo por encima de concentraciones basales de las hormonas, ¿verdad? Que les voy a mostrar más adelante. Entonces, esto por favor jamás tienen que olvidarse, jamás. Doctor, en caso de haber un tumor, ¿siempre se van a aumentar las hormonas o también pueden llegar a disminuir? Siempre van a aumentar. Todos los tumores generalmente son, cuando afectan las glándulas, son secretores. Siempre son secretores. A menos que sea otra enfermedad, ¿verdad? Los tumores, pero siempre son secretores. Gracias. ¿Qué tipo de enfermedad se podría ver la reducción o la disminución de Enfermedades degenerativas o que ocasionan fibrosis. Tuberculosis extrapulmonar es un órgano blanco, la glándula suprarrenal. Mira, pulmonar, extrapulmonar, ¿cuáles son? Glándula suprarrenal, que podríamos decir que es primer lugar, la columna vertebral, Mandelbrot, por ejemplo, gastrointestinal, epidídimo, testículos en los varones, tubérculos. Selecciona esos órganos específicos. Y uno de esos órganos blancos casi siempre es glándula suprarrenal. Y van a alterar todo esto. ¿Entiendes? Va a destruir todo esto. ¿Ve? Entonces, ahí es otro ejemplo. Síntesis de las hormonas esteroideas que todos preguntamos, ¿no ve? Pero si ustedes, por ejemplo, de acuerdo a su mecanismo de acción o clasificación o la naturaleza de las hormonas, ¿cómo se clasifican? ¿No ve? Se clasifican en esteroideas, ¿qué más a ver? Peptídicas, polipeptídicas y aminas, derivadas de aminoácidos, ¿no ve o no? Entonces, en este caso, por ejemplo, los corticosteroides ya son derivados de colesterol. Toditas. Ahí está el grupo de estrógeno, progesterona, los que no todos derivan de esto. ¿Ya? Entonces, si nosotros dividimos en 3 zonas que hemos conocido histológicamente, ¿no? Zona glomerulosa, fascicular y reticular. Entonces, en cada zona se sintetiza un cierto número de hormonas. En la glomerular hemos dicho que es la aldosterona.
Por si acaso, hipotermia funciona la aldosterona, en la fasciculada, en la media, el cortisol, que es lo más importante, ya, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son los pasos para la síntesis? Eso es bioquímica, ya, es bioquímica. Pero algunos detalles que sí yo debo recordar de por vida, porque los medicamentos están hechos en base a esto nada más. ¿Bien? ¿Ya? ¿Cuál es el estímulo para que se sintetice la aldosterona? ¿Y cuál es el estímulo para que se sintetice o se secrete el cortisol o corticosterona? El estímulo, por ejemplo, para la aldosterona es la angiotensina 2 y el ion potasio. ¿Entienden? ¿Ve? Fácil. El estímulo para que se sintetice la aldosterona es la angiotensina 2 y el potasio. Entonces significa, si yo sé, por ejemplo, bien, digamos, lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, pues ya me la sé todo, porque no les voy a explicar, ¿no ve? Pero la angiotensina 2 está involucrada, es un estímulo para que se secrete la aldosterona. ¿Ya? Y el ion potasio, ¿vale? Entonces, después que se genera un estímulo a partir del colesterol, en este caso, el colesterol, por ejemplo, es transportado por las de baja densidad, ¿no ve? LDLs, ¿no ve? En un 80%. Entonces, a partir de esto, la enzima colesterol desmonasa es la que va a iniciar la síntesis de todo lo que es los mineralocorticoides. ¿Entienden? Entonces, la colesterol desmonasa participa en toda la síntesis de las hormonas corticosteroides, no solamente la aldosterona, sino que para el cortisol, para la corticosterona y más para los andrógenos. Aquí entonces clave es recordar de por vida la enzima colesterol desmonasa. ¿Vale? No se va a preguntar el examen, porque si son muchas no. Otra cosa se va a preguntar el examen. Ya, pero colesterol desmonasa. Pero si este colesterol, mira, ¿de quién depende este colesterol desmonasa? De la ACTH. La ACTH, ¿dónde se libera? En la adenomyosis. O sea, si hablo por ejemplo eje hipotálamo, adenomyosis, glándula suprarrenal, pues tengo que recordar esto bien. Hay enfermedades que afectan a nivel del hipotálamo, enfermedades que afectan a nivel de la adenomyosis, ¿no? Si no hay liberación de ACTH, pues esta enzima no será activada para nada y nunca convertirá el colesterol, por ejemplo, en pregnenolona, jamás convertirá y nunca se sintetizará lo que es la aldosterona, tampoco el cortisol, etc. O sea, es directamente dependiente de ACTH esta enzima para eso. En una insuficiencia suprarrenal, que es la enfermedad de Addison, que es bien común en nuestro medio, el Cushing, Addison, es bien común, ¿ya? Entonces, mira que en ese caso, en una insuficiencia, pues, si no hay presencia de ACTH, por ejemplo, ya, pues no se sintetizará esto y el paciente fallecerá máximo en 2 semanas. Cuando se suprime, por ejemplo, la producción de hormonas córticos suprarrenales, en 2 semanas fallece el paciente. En 2 semanas casi se ha visto desde 4 días hasta 2 semanas. Es rápida la evolución. Vamos a entender por qué. ¿Ya? No voy a redondar mucho porque si no es 2 horas se puede tomar, no es largo el tema. Ya. Entonces, ya saben. Lo que me interesa es que la aldosterona, después que se sintetiza, ¿cómo se transporta? ¿No ve? En la circulación. 60% unido a las globinas, a las proteínas llamadas globinas. 40% libre. Bien, no es 60%. Entonces, imagínense rápido, un paciente desnutrido, pues no lo va a transportar adecuadamente, pero aquí el 40% de veces es suficiente para que pueda cumplir sus funciones, casi ni tan, ¿no? Son las diferencias de 20 nada más, pero se transporta unido a las proteínas 60, 40% libre. De los corticotropinas o de los que se liberan en la parte intermedia o la media, 90-95% unido a la globina, llamada fijadora de cortisol o transcortina. Ahora van a ver en los libros más como transcortina. ¿No? Ahora sí está en los artículos, van a ver como globina fijadora de cortisol. Los libros como transcortina. Ya, por eso hay los 2 términos en secuestro para que no puedan memorizar, si no tengan el doctor Lazar timado, ¿no? No existe tal cosa. Entonces,
Recuerden, cortisol, 90-95% clopina, 10-5% de forma libre. Así, ¿ya? Entonces les decía, mira, la síntesis lo mismo es, ¿no ve? Para el cortisol. El colesterol se convierte en pregnudona, ¿ya? La desencadena, mira lo mismo. Para que se convierta tiene que estar presente la enzima 17-hidroxipregnurasa, que es la de pregnudona que convierte a eso y se desencadena todo eso. Nada más, ¿ve? Todo esto. Así que recuerden por favor, de las hormonas andrógenos, la más importante es la dihidroepiandrosterona, es la más importante. Los medicamentos anticonceptivos están derivados todos. Ahí está. Métodos anticonceptivos de emergencia, etc. En base a eso, que no voy a detallar estos. En ginecología llega apenas. Metabolismo, ¿cómo se eliminan las hormonas de la sangre? Casi todos se eliminan a través de vía hepática. ¿Ya? Entonces, mira, se conjugan con ácido glucurónico y van a formar sustancias más débiles, que son por ejemplo, los sulfatos, que con mayor facilidad eliminan el organismo. Entonces dice, mira, después que se eliminan o se han conjugado con ácido glucurónico y forman sulfatos, ¿qué es lo que pasa? El 25% se elimina por la bilis y luego por las heces. ¿Ve? Con mayor facilidad. Y el 65% excreta por la boca. ¿Listo? Aquí que tienen que recordar que se eliminan, se metabolizan en el hígado con el ácido glucurónico. ¿Ya? Y ese ácido glucurónico es libremente eliminado por los heces, por la vía digestiva y por la parte. Mayor parte por la vía renal. Así. Entonces, si un paciente tiene hepatopatías, cirrosis alcohólica, esteatosis hepática, no sé, un montón de enfermedades que afectan, pues todo este metabolismo se va a alterar y la concentración de estas hormonas va a ser elevada en la circulación y va a disminuir sus funciones, pues ahí vamos a tener que síndrome de Cushing. ¿Entienden? Entonces, por eso la causa de un síndrome de Cushing es un montón de cosas. Por eso hay enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing, primaria, secundaria. No es que digamos que yo, el síndrome de Cushing no se tiene que ser diferenciado. ¿Ve? Van a subir la puerta ya. Entonces, metabolismo facilito. Concentraciones de las hormonas suprarrenales en el adulto. La primera parte, las 5 filas son las que se sintetizan normalmente y las de abajo son sintéticos. ¿Qué significa? Que ya son fabricados. ¿No? Nosotros hay, por ejemplo, desde la dexametasona. Ahí está, ¿no? Los que se fabrican, los que se secretan, en la glándula suprarrenal son el cortisol, la corticosterona, la aldosterona, la desoxicorticosterona, la hidroepiandrosterona, que están presentes. ¿Ve? Entonces, ¿cuáles son sus concentraciones? Por ejemplo, concentración plasmática media, dice. ¿Cómo está el cronómetro? ¿Cómo puede medir? Ahí están sus concentraciones. Cortisol 12, por ejemplo. ¿Ve? 12, el corticosterona de 0,4, aldosterona de 0,0. Bien poquita circular. ¿Ve? Y cantidad promedio, por ejemplo, secretar 15, 3, etc. Actividad 1, ya, del cortisol, por ejemplo, actividad mineralocorticoide 1. ¿Qué significa? Mira, el detalle es que el cortisol tiene casi dos funciones. Aparte de actuar sobre el mineralocorticoide, también participa como un mineralocorticoide. Pero si eso pasaría, mira, estaríamos en problemas. Pero sin embargo, las células tienen una enzima que lo inactiva inmediatamente al cortisol, para que no cumpla esa función del mineralocorticoide. Porque si no, estaríamos en problemas que vamos a ir imprimiendo más. Pero estas concentraciones, si quieren, se lo pueden imprimir, este libro de Gaito, y tienen que memorizarse. ¿Ya? Los esteroides sintéticos que nos recetan, ¿no ve? Corticosterona, prednisolona, metilprednisolona, dexametasona, 9-alcoholcortisol, que son sintéticos. Dexametasona, ¿quién no pinche? ¿Quién nos receta? ¿No ve? Una faringita es dexametasona, por ejemplo, ahora en el protocolo del resfrío común está la dexametasona. No es malo ahora poner un resfrío común. O sea,
Por ejemplo, o sea, si yo recién inicio el día, me hago colocar una ampolla de desalientación de 8 miligramos como soy adulto, pues que tenía que durar mi resfrío 5 días, va a durar 1 o 2 días. Mucho más efectiva. ¿Ya? Que los antigripales. Si tengo, por ejemplo, como no tiene acción a nivel de los secreción o fluidos, pues congestión, entonces hay un antigripal más rápido. ¿Ve? Entonces está comprobado eso ya. Antes decían, ¿cómo un cortico de los resfriados estás loco? Antes decían, ¿no? En mis tiempos era así. Pero más o menos por 2015-16 salió ya protocolos o artículos que examen 10 técnicas cada resfriado. ¿Ya? Entonces pueden conocer. Entonces, la mayoría se utiliza en enfermedades degenerativas o inflamatorias crónicas como la artritis reumatoidea, el sistémico, fibromialgias, un montón de otras cosas, ¿no? Reacciones alérgicas, corticoides, para todo lo utilizamos o no, casi para todo. Entonces, pero son sintéticos. ¿Ya? Bueno, ahí está, les decía, su acción realmente. Si hablamos de mineralocorticoides, la aldosterona cumple el 90% de su función. El resto pues, son coadyuvantes, los que ayudan nada más, ¿no? Pero la mayoría son sintéticos. Y del glucocorticoides, el cortisol es el que cumple esa función del 90%. El resto, por ahí nomás, ¿ve? Pero en general, mira, el cortisol como tal, así puro, es bien débil. Los sintéticos son más fuertes. Bien, ¿ya? Hormonas, esto es un resumen que les puede servir bastante. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, características de denominación, hormona principal, función, órgano, diana, significa dónde actúa, cuál es el recurso, toditos va a ser colesterol, ¿no ve? Colesterol, ¿ya? Estimulación, semivida, secreción diaria, concentración, y en la tablita anterior está, que aquí va a ser lo mismo. Entonces, si quieren pueden sacar fotito, porque no se ven diapositivas. Ya. Voy a empezar. Funciones de los mineralocorticoides, aldosterona. ¿Ya? Su principal función, mira, si se fijan en esta tablita, aldosterona, mineralocorticoides, regulación del equilibrio extracelular de sodio y potasio. Esa es su función principal, regulación. ¿Cómo lo hace? Mira, dice, la aldosterona, por ejemplo, va a actuar a nivel renal, ¿lo ve? A nivel renal. Su estímulo, ¿quién era? La angiotensina 2 y el potasio. Si el sistema de la angiotensina, ¿cuándo se activa el sistema de la angiotensina? ¿Cuándo se activa? Baja presión. Cuando hay disminución de volumen. Bien. ¿No ve? Puede ser por baja presión, por una deshidratación, diarrea, un shock circulatorio, pérdida de sangre, etc. Y el volumen disminuye a nivel renal detectado por las receptores glomerulares, que se libera la famosa renina o no. La renina después desencadena todo lo que es el sistema de la angiotensina hasta llegar a la angiotensina 2, que va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal para que se secrete aldosterona. Y esta aldosterona actúa a nivel renal. ¿Qué es lo que hace? Que haga los sistemas de angiotensina, digamos, que van ¿Qué es el qué? ¿Qué es el qué? Retención de sodio y secreción de potasio. eso, retiene sodio y secreta, o sea, elimina potasio. ¿No? Entonces, al retener sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Es un ion osmóticamente activo. Se va a retener agua. Y por lo tanto, como era disminución del volumen sanguíneo, pues el volumen va a aumentar y así vas a mejorar tu baja presión, si puedes atender ese volumen. Entonces, la aldosterona es que actúa a esos riñones, para retener sodio. En este caso hablamos de la reabsorción de sodio, y la secreción de potasio y por lo tanto la excreción de potasio. ¿Ya? Y no solamente actúa, ¿no ve? ¿Cómo? O sea, mira, si nosotros retornamos al primer mecanismo de transporte celular activos, intercambio, ¿no ve? El sodio, o sea, tal como es sodio, casi no se transporta solito, no ve por difusión pasiva ni facilitada, sino que es siempre por transporte activo, con un intercambio. En este caso, ¿con quién intercambio? Potasio. Potasio, ¿no ve? Entonces, tienen que recordar todo eso, ¿ya? Entonces, a nivel renal, dice aquí, deficiencia de mineralocorticoides provoca pérdidas renales intensas de cloruro sódico e hiperpotasio. ¿Eso qué significa? Que si no hay hormona, en este caso
aldosterona, no se va a reabsorber el sodio, ¿no? Y por lo tanto vamos a excretar en la orina, Como está en la orina, va a jalar más líquido hacia la orina, ¿me entienden? Entonces se pierde agua y se pierde sodio, y más el cloro por la orina, ¿ya? Pero no se elimina el potasio, se retiene el potasio, ¿me entienden? Entonces el potasio, como se retiene el potasio, va a ocasionar el plasma sanguíneo hiperpotasemia, o sea, hipercalemia, si quieren entender, aumento de potasio por encima de 5 equivalentes o 4.5, ¿ya? Hiperpotasemia. Entonces, si yo sé qué consecuencias me trae una hiperpotasemia, fácil de entender, solucionar el problema. Si yo sé qué sucede cuando pierdes sodio, igual fácilmente. ¿No ve? En este caso, imagínate, si está perdiendo sodio, ¿qué tendría que hacer? Retener el sodio, ¿no? Y eliminar potasio, porque el potasio en exceso me está provocando debilidad muscular, alteración del sistema nervioso, calambres, etc. Todo esto provoca diarrea, etc. Por eso es ¿no ve? Una debilidad cardíaca, arritmia y muerte. ¿Ve? Eso le provoca potasio. Entonces, para contrarrestar eso, pues tiene que actuar inmediatamente. ¿Qué tendría que hacer? Meter en ese caso sí está indicado solución fisiológica. ¿No ve? Porque voy a meter más sodio y más cloro. En ese caso sí está indicado. Les había dicho a ustedes, ¿no? De que no tenemos que utilizar solución fisiológica. No es como dice su nombre, fisiológica para nada, por si acaso. Para nada. Tenemos que utilizar Ringer lambda. Ojo, casi en todos los patrones. Pero en este caso, también Ringer normal. Pero en este caso, sí tengo que utilizar solución fisiológica, porque estoy justificando por qué tengo que utilizar. ¿Ve? Vale. Entonces, ya sabemos. Mira, les decía, la aldosterona es el principal mineralocorticoide secretado por los glandos suprarrenales. El 90% ya, o sea, es más fuerte, mira, 3.000 veces más fuerte o más superior que la acción del cortisol, la aldosterona. Es alto. Pero sin embargo, mira que el cortisol le compite un 10% con la actividad mineralocorticoide. Entonces, si yo tengo deficiencia de, por ejemplo, un tumor que afecta a nivel de la parte externa ya de la glándula suprarrenal, pues mira, este 10% de la hormona del cortisol va a sufrir. ¿Vale? Por eso nuestro organismo casi tiene equilibrio. Podríamos tener esa deficiencia del cortisol, en este aspecto, ¿ya? Pero sin embargo, imagínate, nos sumamos los dos, va a ser 100%, que para nuestro cuerpo sí es perjudicial. Entonces, ¿qué les decía? Que nuestras células a nivel celular, por ejemplo, necesitan una enzima para inactivar al cortisol, ¿ya? En cortisona. El cortisol se inactiva en cortisona. ¿Qué enzima? Aquí está 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esta enzima está presente casi en todas las células. Entonces esta enzima lo desactiva al cortisol y por lo tanto, como cortisona no tiene función mineralocorticoide. Ya no tiene esa función, por lo tanto el 10% pero en general sí cumple, podría tener una fuente de 10% como mineralocorticoide. ¿Ya? Eso, ojo, por si acaso, ¿ya? Y si tuviera, por ejemplo, el paciente, o sea, todas las enfermedades metabólicas ya comprobadas en ese momento, son problemas a nivel de los genes. ¿Ve? Todos esos temas dependen mucho de los genes, ¿no? Si tienes deficiencia de esta enzima es porque no ha podido codificarse ¿ya? Y expresarse en las células de esta enzima y por lo tanto no va a poder inhibir o inactivar al cortisol esta enzima. Esta enzima sí les puede preguntar ¿ve? ¿Qué piensan? Entonces, pues por lo tanto va a haber mayor exceso o actividad de las mineralocorticoides y te va a provocar esta. Que estos son exámenes de residencia. ¿Quién se recuerda de estas patologías? Nadie, ¿no ve? Síndrome de exceso mineralocorticoide aparente. Nadie, o sea, en un diagnóstico ni yo lo recordar, digamos, ¿no ve? Esto. El endocrinólogo sí tal vez más, pero está ahí. ¿Ve? Bien difícil de identificar, sí. Muy bien, efectos renales.
¿Cómo actúa a nivel renal? Hemos dicho que actúa a nivel de los túbulos colectores, túbulos distales y conductos colectores, la aldosterona principalmente. Ya. Túbulos colectores, túbulos distales y túbulos colectores. Ya. ¿Qué va a hacer? Preservar el sodio. ¿No ve? Preservar el sodio. Bien. Fíjense abajo. Aumento de aldosterona. Va a aumento de sodio y disminución de potasio. O sea, si hay aumento de la aldosterona, va a jalar más potasio, ¿no ven? Pero va a secretar más, va a reabsorber más sodio y va a secretar más potasio. Y por tanto, si yo tengo aumento de sodio a nivel vascular, ¿qué es lo que va a provocar? Aumento de volumen sanguíneo, porque va a retener más. ¿Cómo se manifiesta eso? Que el retorno venoso sea mucho más. Y luego Y la presión arterial aumenta. gasto cardíaco. Ojo. Por eso el sistema renal de la aldosterona está involucrada en la fisiopatología de la hipertensión arterial, porque esta es la vía. Si yo tengo retención de líquidos, es porque la aldosterona está reabsorbiendo más sodio cuando hay aumento de presión arterial. Por eso les damos medicamentos tanto para inhibir esto y tanto para disminuir la presión arterial. ¿No ven? Entonces, aumento de aldosterona va a aumentar la concentración de sodio, por lo tanto, aumenta el volumen sanguíneo. ¿Ya? El gasto cardíaco. Imagínense todo lo que hemos llevado, todo eso aumenta. Y disminución de potasio. ¿No ven? Disminución de potasio, ¿qué te ocasionará? Hipopotasio. Ya, no nos confundiremos, iremos por pasos, antes de ese. Disminución de aldosterona, disminución en sodio y aumento de potasio. ¿No ven? Hiperpotasemia y hiponatremia. Eso te comento. ¿Ya? Entonces, ahí está. Exceso de aldosterona aumenta el volumen del líquido extracelular y la presión arterial, pero ejerce muy poco efecto sobre la concentración de ion plasmático. La carencia de aldosterona provoca hiponatremia, que es lo mismo que les explica. ¿No? Esa es teoría, esto que pueden recordar. Mira, si tuviera aumento de aldosterona, se estimula el mecanismo de adaptación o de defensa, que son la estimulación de la sed. Vas a tener retención de sodio, beber, y vas a poder equilibrar, pues total se va a producir una retroalimentación negativa, para que no se produzca otra vez la secreción, y con eso soluciona el problema. Si hubiera aumento de secreción de hormona antidiurética, ¿para qué? Para reabsorber gran cantidad de agua nuevamente en los túbulos renales, a través de alcoferinas tipo 2, 3, 1, 4. Bueno, ya, pues ya vamos a llevar, si no nos confundimos. Aumento de volumen sanguíneo, obviamente, aumento de volumen sanguíneo. Ascenso de la presión arterial, natriuresis por presión, o sea, se activa ese mecanismo. Natriuresis por presión y natriuresis por presión. O sea, esto ya hemos tocado, no tengo que estar volviendo a explicarles. Disminución de aldosterona, hiponatremia, que hemos dicho, disminución de volumen extracelular, disminución de presión arterial, gasto cardíaco, deshidratación, shock circulatorio, muerte, secreción de la hormona antidiurética. Todos los mecanismos. Básico, O sea, entonces en este caso, si yo tengo disminución, eso es más peligroso. Porque decía, paciente puede fallecer en 4 a 14 días. Rápidamente, si yo no contrarresto estos problemas. ¿Ya? A veces es por ejemplo, problemas que afectan a todo el lado de la hipófisis. No se secreta, por ejemplo, se llama para hormona tiroidea, para cortes pulmonares, gonadalismo, una de ellas, toda está afectada. A veces afecta tumores a la neurohipófisis, que no se secreta ni la oxitocina ni la ADH, o está arriba en el hipotálamo, en la eminencia medial. Todo esto es algo bien difícil de solucionar en los pacientes. Y lamentablemente es bien complicado y pues fallecen más. Y cuando tú, digamos, pasa, tienes que averiguar cuáles son las vías por donde no has podido actuar tú. Porque en la historia clínica, en auditoría, en autopsias, pues todo este pregunta. Y tú tienes que justificar, esto ha pasado, esto, tienes que cantar, todos estamos hablando igualito. Y así te salvas, porque si no, exceso de aldosterona produce hipopotasemia y debilidad muscular. Esa es clave por si acaso. Exceso de aldosterona produce hipopotasemia y debilidad muscular. Es decir, tengo exceso,
¿ya? Y déficit de aldosterona induce hiperpotasemia y toxicidad cardíaca. Tienen que recordar eso bien, por favor, ¿ya? Otro, ahí está, ¿no ven? Las mismas definiciones, aumento de aldosterona, ¿qué es lo que va a pasar? Concentración de potasio desciende a la mitad, provoca debilidad muscular por alteración de la excitabilidad eléctrica del nervio y de la membrana de la fibra muscular. ¿No ven? Exceso. Déficit, exceso de potasio en extracelular, que provoca toxicidad cardíaca grave, en este caso debilidad de contracción y arritmias, finalmente muerte. ¿Okay? Exceso de aldosterona aumenta la secreción tubular de iones de hidrógeno y con la consiguiente alcalosis leve. ¿Por qué? Mira, la secreción de hidrógeno intercambiados por potasio y por parte de células intercaladas es clave porque las células intercaladas, recordar eso, provoca alcalosis metabólica. De alguna manera, por ejemplo, o sea, tiene que secretar potasio, ¿no? Pero intercambia con hidrógeno, que es un transporte activo primario. Wow, transporte primario, entonces intercambia. Pues, ¿qué significa esto? Que se está quedando, ¿qué? ¿Más? Mira, dice secreción de, mira, el exceso de aldosterona aumenta la secreción tubular de iones de hidrógeno. ¿Ves? Secreción tubular, ¿ya? Con la consiguiente alcalosis. ¿Qué significa? O sea, está eliminando hidrogeniones, ¿no? ¿Y quién se está quedando? Potasio. Bicarbonato se está quedando. ¿Y el bicarbonato qué te provoca el exceso de bicarbonato? Alcalosis metabólica. ¿Ve? Y si se recuerda la parte renal, a ver, ¿cómo se elimina el dióxido de carbono? ¿Cuál es la complicación, por ejemplo, por no eliminar ese dióxido de carbono? Alcalosis respiratoria. Ya tienen que integrar con ese rápido, imaginarse. ¿No ve? Entonces, alcalosis metabólica porque hay descenso, o sea, por aumento del pH por encima de 7.45. Aldosterona estimula el transporte de sodio y potasio en glándulas sudoríparas. Mira, esto es como un mecanismo de sobrevivencia. ¿Entienden? ¿No ve? ¿Por qué? Mira, si yo estoy, o sea, perdiendo líquido, digamos, estoy en los yungas, me he ido, no sé, ¿qué se llama esto? Al desierto de Sahara, ¿no ve? ¿Qué va a pasar? O sea, voy a deshidratarme, ¿no ve? Voy a perder más líquido, etcétera, etcétera. En ese caso, mira que la aldosterona cumple función vital reteniendo sodio y reteniendo agua. ¿Entienden? Entonces, además actúa sobre las glándulas por donde se puede perder líquido y cloruro de sodio. Ahí hablamos de las glándulas sudoríparas, glándulas salivales y del tracto gastrointestinal. Entonces va a actuar. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo mismo que tiene el riñón, retener cloruro de sodio, ¿no ve? Y por lo tanto retener líquido para sobrevivirse. Es lo que hace todo lo que vive, es estar desarrollado. Mira, secreción de cloruro de sodio, reabsorción de cloruro de sodio, que es la acción de lo que es de la aldosterona, secreción de potasio y bicarbonato, ¿ya? A nivel intestinal, conserva, por ejemplo, en ambientes cálidos, ¿no? Conservar el sal, la idea es que conserve sal. En el intestino, absorción de sodio a nivel del colon. ¿Qué hace? En la ausencia de aldosterona, por ejemplo, si todo esto que es lo que va a fallar, diarrea, aumento de pérdida de señal. ¿Qué? A ver, mira, se van a cuando ustedes van a ir a internado o no sé, algún momento a trabajar los yungas, se van a topar con este caso. Se van a topar. Y que, mira, el paciente anda con montones de diarrea. Montones de diarrea. Y la diarrea va a ser más rápida. Más rápida. Entonces, ¿qué tendrían que hacer en ese caso? Que no tenemos que ayudar a la aldosterona para que retenga sodio. ¿No ve? Pero sin embargo, si yo estoy en el hospital, si quiero trabajar, porque en emergencias, ¿qué es lo que tengas? Meterle solución fisiológica. Meter solución fisiológica. Pero si estoy disponible con el laboratorio, haré un ionograma, ¿no ve? Hay que medir sodio, cloro y potasio. Porque puede que esté el sodio dentro de los normales y el potasio esté elevado. ¿Ve? Que también va a provocar eso. ¿Ya? Mecanismo, o sea, mira, la aldosterona también actúa a nivel del núcleo celular. El primer paso, ¿qué es lo que hace? Aldosterona difunde en el interior de las células, ¿ya? En este caso, a nivel de los túbulos renales, ¿ya?
Esta es una célula tubular, ¿ya? De los riñones. Entonces, se mete aquí adentro, ¿qué es lo que es segundo? Se une a un receptor mineralocorticoide, así se llama, receptor mineralocorticoide. Tercero, el complejo formado entre el receptor y aldosterona, ¿qué es lo que hace? Difunda la interior del núcleo para inducir la síntesis de ARN mensajero para que se formen la formación de proteínas relacionadas con el transporte de sodio y potasio. En este caso, la enzima sodio-potasio ATPase, ¿qué es? Es una proteína. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la aldosterona? En este caso, lo que nos quiere decir, se une a su receptor, se mete al núcleo para poder expresar el ARN mensajero, y esto sale ¿a dónde? A los ribosomas, ¿no ve? Y el ribosoma se sintetiza la proteína sodio, potasio, ATPase, pero su función de esa proteína es ser enzima. ¿Me acuerdas diciendo, ve? Las proteínas pueden ser enzimas, pueden ser transportadoras, pueden ser receptores, o sea, yo creo que debe ser esa técnica que les he mostrado en imágenes. ¿No ve? En este caso va a sintetizar una proteína, pero con la función de que sea una enzima transportadora. Eso hace la aldosterona. ¿No ve? Entonces necesita un transporte amplio. ¿Ya? Pues el resto es, ya sabemos, por teoría. Regulación. ¿Cómo se regula la aldosterona? 5 cosas. Primero, el incremento de concentración de potasio en el líquido extracelular aumenta la secreción de aldosterona. Pues les decía, la angiotensina 2 más el potasio es la que estimula la secreción de mineralocorticoides, aldosterona. Entonces, si yo tengo elevación de potasio, se va a activar para que se secrete. Es un mecanismo para su regulación. Segundo, el aumento de la angiotensina 2 también va a incrementar la secreción de potasio. Segundo mecanismo de regulación. Tercero, la ACTH es necesaria para la secreción de aldosterona, sí, aunque su efecto regulador es mínimo. Pero ¿cómo actúa el desecho? No directamente sobre la aldosterona, ni el colesterol. ¿Dónde actúa? Enzima. A ver, ¿qué se llama la enzima? Colesterol desmolatado. Ahí actúa, por eso es acción. Miren que la ACTH es bien importante, por si acaso. Otro, incremento de iones de sodio apenas se reduce la secreción. O sea, ya esto ya es, por ejemplo, si el sodio aumenta, pues tiene que reducirse, ¿no? La secreción de aldosterona, porque ya está suficiente. ¿Ves? Pero es una vía para que se reduzca. Otro, el quinto, el aumento de péptide natriurético auricular. ¿Dónde se produce? En la aurícula derecha y. Exactamente, por eso que son receptores de resistencia. Ahí produce la natriuresis. Entonces, reduce la secreción de aldosterona. 5 cosas fáciles de recordar. Eso debe ser su texto, 2 o 3 hojas. ¿Ve? Pero aquí en resumen, fácil de recordar. ¿Ve? Tienen que saber qué es. Funciones, no voy a sus resúmenes. Alteraciones, mira. Si tengo exceso, ¿no ve? De aldosterona, ¿qué me provoca? Hipopotasemia, debilidad muscular y alcalosis metabólica. Listo, fácil de identificar. ¿No ve? Ahora, el hiperpotasemia, ¿qué me provoca? Generalmente diarreas, que es bien común. ¿Ve? Diarreas. Recordarán. Glucocorticoides. Glucocorticoides, 95%, o quedamos aquí. Quedamos aquí. No. Que sí. La captación de información es máximo es 1 hora o no. Después ya no queremos ya. Funciones de los glucocorticoides. En este caso vamos a hablar netamente del cortisol. ¿Lo ven? Olvídense de mineralocorticoides, o sea, de la capa externa. Ahora de la capa media. Y nos falta la capa interna. La capa media se llaman glucocorticoides. ¿Por qué? Porque actuaban sobre la glucosa. Y un 10% tiene actividad mineralocorticoide, pero que no cumple esa función gracias a la enzima 11 beta, así, recuerden eso, ¿ya? Entonces, pero aquí el 95% de función cumple el cortisol, es la más importante, ¿ya? Y sintéticamente podemos decir el otro que menos ayuda es el hidrocortisol. ¿Ya? En sintética hay gran cantidad de 5% tiene instalado por corticosterona, 95% y el 5% otros.
Pero la actividad es muy pequeña, pero importante, porque son medicamentos sintéticos. ¿Ya? Listo. Aquí está. Siempre usted puede terminar con la diapositiva hablando sobre esto. Mira, efectos de cortisol sobre el metabolismo de hidratos de carbono. Otra función, efectos sobre el metabolismo de proteínas. Tercero, metabolismo de las grasas. Cuarto, porque es importante resistir el estrés inflamatorio. Que son otras funciones. Ahí están, por ejemplo, reacciones alérgicas. ¿Qué más? Sistema inmunológico. Está sobre el sistema, ¿qué se llama esto? Hematopoyético. ¿Ve? Ahí está. Fácil, ¿ve? Pero lo más importante, recuerden esto: sobre hidratos de carbono, proteínas, grasas, etc. Todos estos están involucrados en la fisiología, en el ciclo de Krebs, etc. Ácido cítrico, etc. Para, en este caso, por eso, el cortisol es como si los glucocorticoides inducen a que un paciente sea diabético. ¿No ve? Diabético. Entonces, mira, vamos a entender, creo que me entienden. Efectos del cortisol sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función del cortisol a nivel de hidratos de carbono? Estimulación de la gluconeogenia. Gluconeogenia. ¿Qué es la gluconeogenia? Formación de la glucosa. Formación de la glucosa. ¿Dónde produce eso? A nivel de los produce. Entonces, ¿qué dice allá? Cortisol aumenta enzimas que convierten en aminoácidos, los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos. Mira eso. Entonces, si yo tengo mayor producción de glucosa, se libera la glucosa sanguínea por encima de 110 valor tope, pues una prediabetes. ¿No ve? Bueno, mira que me induce el cortisol a tener una diabetes. ¿Ya? Cortisol moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos como el músculo, por ejemplo. ¿Para qué? Para la síntesis de glucosa. Mismo día regresa. Otro, cortisol antagoniza los efectos de la insulina para inhibir la gluconeogenia en el hígado. ¿Qué significa? Hace que el cortisol se oponga a la insulina. ¿Qué hace la insulina? Disminuye los niveles de glucosa. Ya, ¿cómo disminuye? Eso no es su disminuye, o sea, en realidad su mecanismo de la insulina es que moviliza la glucosa, ¿no ve? Para que la glucosa ingrese a sus depósitos. En este caso, glucogenado en el hígado, músculo y tejido. Eso hace a través de esos transportadores famosos GLUTs, ¿no ve? Famosos GLUTs. Entonces, pero ¿qué es lo que hace el cortisol? Es como que se opone. O sea, dice, insulina, por favor, no puedes transportarme porque yo necesito glucosa que circule en la sangre. Entonces, ¿a qué me orienta eso? A que un paciente tenga resistencia a la insulina. Entonces, hay que averiguar qué hormona, cortisol, hay que averiguar. Si yo hago la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es un criterio de diagnóstico para diabetes, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tengo alteración de eso, pues no tiene intolerancia, o sea, está la glucosa. Por lo tanto, hay resistencia a la insulina en este paciente. O si detecto síndrome metabólico, resistencia a la insulina, pienso primeramente. Entonces, haré concentración de cortisol. Capaz de estudiarlo, averiguaré una ecografía suprarrenal, una tomografía, una ecografía a nivel hepático, a nivel de glándula suprarrenal. Descartaré porque capaz un tumor esté secretando gran cantidad de cortisol. Y yo estoy pensando, este paciente diabetes tiene, ¿no? Pero sin embargo, el cortisol me puede estar provocando que tenga elevación de glucosa por un tumor secretorio. Entonces, ya estamos integrando, ¿no? Recuerden sus funciones, por favor. ¿Ya? Por otro lado, disminución de utilización celular de glucosa, ¿no ve? ¿Qué es eso? Reduce, ¿no? Al revés está eso, ya está equivocado. La utilización de glucosa por la mayoría de las células del cuerpo. Obviamente, si hemos dicho que ocasiona resistencia de insulina, va a hacer que no ingrese, ¿no? O no utilice las células la glucosa. Eso es el cortisol. ¿Ve? Alteración, en este caso, aquí está el famoso. Y te va a provocar resistencia de insulina, que es un factor principal de la diabetes. Todo eso te va a provocar incremento de glucemia y diabetes suprarrenal. Si lo identificas que hay falla en el glándula suprarrenal, tu diagnóstico es diabetes suprarrenal. No es diabetes tipo 1, diabetes suprarrenal.
porque el cortisol te está ocasionando eso. ¿Ya? Eso. ¿Vamos entendiendo, eh? ¿Ya? Efectos del cortisol sobre el metabolismo de las proteínas. Esto era sobre hidratos de carbono. Esto es sobre las proteínas. Primero, ¿qué es lo que hace? Reducción de las proteínas celulares. Reduce las proteínas celulares. Segundo, el cortisol aumenta las proteínas del hígado y en el plasma. Tercero, aumenta los aminoácidos sanguíneos, disminución del transporte de aminoácidos a las células extrahepáticos y estimulación del transporte de los hepáticos. Todo esto mecanismo hace que para que se sintetice, por ejemplo, glucosa, nada más. Si detallamos un poquito más, dice, en la reducción de las proteínas celulares, descenso del depósito de proteínas extrahepáticos para síntesis de ADN. ¿Ya? Todo esto lleva a que incremente la tasa de desaminación de aminoácidos en los hepatocitos, aumento de síntesis de proteínas en el hígado, aumento de la formación hepática de proteínas, aumento de la conversión en glucosa. O sea, por eso actúa sobre las proteínas. Solo para llegar a esta. El resto se memorizará cuando lleguen, tienen 4 años más para memorizarse. ¿No? La cuestión es que actúa sobre el método de proteínas para qué? Para